Llegó el momento del análisis semanal de Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en uniradioinforma.com, entre otras plataformas. Y usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado David. Pues aquí con un poco de frío, pero listos para participar como cada martes y muy agradecidos como siempre por pues el espacio, por la confianza y por el tiempo. Sí, hace tremendo frío y además la sensación térmica es todavía más baja de lo que marcan los termómetros, fenómenos curiosos, pero pues bueno, bueno, es decir, ya le tocó a Ebrard y ahora le toca a Claudia, ¿no? Pero también muy interesante, ¿cuál Claudia, Francisco? Pues mira, estamos a 11 días de cantar el año viejo. Yo creo que es tiempo de aprovechar para reflexionar. Y una de las tantas reflexiones que me puse a hacer fue precisamente pues que todos tenemos un nombre, no todos respondemos un nombre. Hay algunos nombres que actualmente o recientemente se han ido creando y no propiamente tienen una etimología. Sin embargo, el nombre de Claudia sí tiene una etimología y significa aquella que cojea o que le cuesta caminar, de acuerdo con lo que me puse a investigar por ahí, ¿no? Y bueno, tal vez sea mera coincidencia, sin embargo, estoy convencido de que cada uno de nosotros, nuestro nombre nos va de alguna manera a influir, nos va a determinar, y de qué pesa, la verdad nos pesa, ¿no? Nuestros apellidos identifican a nuestras familias, pero el nombre es de nosotros y de nadie, absolutamente nadie más. Es nuestra mejor carta de presentación, el mejor de los títulos. Y bueno, pues la corcholata mayor del presidente, pues precisamente se llama Claudia y como dijera el propio López Obrador, pareciera que la etimología de su nombre o el significado de su nombre, aquella que cojea o que le cuesta caminar, pues le viene como anillo al dedo, diría el presidente López Obrador, ¿no? Refiriéndose en aquel 2020 al COVID-19. ¿Y por qué? Bueno, pues porque si comparamos la pandemia con el gobierno, con las decisiones, la mayoría de las decisiones, o inmensa mayoría de las decisiones del gobierno federal, pues la verdad es que no es muy lejano, el caos y la crisis son muy similares, tanto unos con otros, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de la corcholata mayor, pues no hay que dejar de lado que, al igual que su ex esposo Carlos Simas, pues fue delegada de Tlalpan, y hay algo muy curioso. Si bien ya no es esposa de este personaje con grandes, bueno, más oscuros que claros, que también, por cierto, fue delegado de Tlalpan, es decir, a la corcholata mayor le ha tocado ser primera dama de Tlalpan, jefe delegacional de Tlalpan, hoy jefe de gobierno, pero curiosamente el periodo en el cual gobernó su ex esposo, ella lo acompañó, sí, ella estuvo junto con él, y es cuando se va a dar el periodo de los videoescándalos en el gobierno del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es curioso, recordemos el señor de las ligas, Carlos Ahumada, etcétera, etcétera, y en este periodo es cuando va a estar inmersa precisamente ella de una manera directa, porque aparte era miembro del gabinete del entonces jefe de gobierno, ¿no? Bueno, pasaron los años, ella decide incursionar de manera directa dentro de las elecciones, participa como candidata a jefe delegacional de Tlalpan, gana en 2015, sin embargo no termina su periodo de gobierno, se separa del cargo meses antes para poder participar en un proceso interno de selección de su partido político, ¿sí?, con el propósito o con la aspiración de ser la candidata y posteriormente jefe de gobierno de la Ciudad de México, como hoy lo vemos, ¿no? Por eso resulta muy curioso, por lo menos para un servidor, que hoy en día Claudia Sheinbaum se oponga a la propuesta del canciller Marcelo Ebrard para que entre las 4 principales corcholatas, yo cuento nada más 4, el diputado Changoleón, como lo
lo apoda la senadora Lili Telles, la verdad para mí no cuentan, pero estas 4 corcholatas, pues dice Marcelo, hay que debatir entre nosotros, hay que mostrar no solo el temple, sino también la capacidad de respuesta, de toma de decisiones, hay que mostrar la experiencia, hay que mostrar la visión que tenemos para México, y dice, hay que tener piso parejo, ¿no? Sin embargo, la jefe de gobierno, de manera inmediata, junto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dicen, no, en esos terrenos no nos metemos. Digo, si les cuesta trabajo hilar ideas de manera individual, imagínense hacerlo frente a 2 expertos en el debate como son Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal por otro lado, ¿no? Entonces, por eso me resulta entre comillas curioso, porque cuando era jefe de delegacional de Tlalpan, Claudia Sheinbaum sí se separa del cargo, más no lo quiere hacer siendo jefa de gobierno, ¿no? Y lo dijo literalmente, no lo creo necesario, en mi caso no lo creo necesario, yo a diferencia de mis compañeros soy electa y tengo una responsabilidad que cumplir. Lo curioso es que también como jefe de delegacional tenía una responsabilidad que cumplir y no le importó. Ahora, cuando se da esta situación, le hacen la pregunta directamente al presidente de la República en una de las conferencias de prensa matutina, y él, pues la verdad, ni siquiera sabía qué responder. Acude a su secretario de Gobernación, que curiosamente lo tenía a un lado, y el secretario de Gobernación le dice que no hay necesidad de que se separe la jefe de gobierno, porque la Constitución dice que hasta un año antes, ¿no? Después aclara, dice, no, son 6 meses antes, es decir, ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo, ni siquiera entre ellos conocen el texto constitucional. Entonces, ¿qué hizo el presidente? Limitarse a decir lo que diga la Constitución. Tenemos a un encargado de la política interior que ni siquiera conoce cuáles son los procedimientos, quedó bastante claro, ¿no? Pero bueno, regresando al tema del nombre, la semana pasada tuve pues la deferencia de ser invitado a participar como expositor en Rosarito, y bueno, pues ahí estábamos platicando acerca de un tema que se tituló López Obradorismo, de la esperanza a la decepción, y dentro de los diferentes tópicos que fui viendo o fui abordando, me quise centrar al final precisamente en las corcholatas y en la corcholata mayor Claudia Sheinbaum, como desde mi perspectiva, si la oposición quiere ser realmente competitiva, necesita enviar a una candidata frente a la candidata oficial si se confirma que Claudia será la abanderada del bloque oficialista. ¿Por qué? Porque poner a un candidato sería, la verdad, les daría mayor desventaja. Seguimos siendo un pueblo bastante caballeroso y bueno, evidentemente cualquier tipo de señalamiento negativo que hiciera el candidato sobre la candidata no iba a ser bien visto y evidentemente habría una repercusión negativa. Entonces, la sugerencia para el bloque opositor es que si el bloque oficialista lleva una candidata, ellos lo lleven, pero además me atreví a hacer una sugerencia. Sería muy interesante ver cómo el hashtag es Claudia puede ser utilizado a favor de la oposición, porque ¿qué tal si lanzan a Claudia Ruiz Massieu? Sería candidata, sí, podrían utilizar de manera espectacular ese mismo hashtag, les saldría, como se dice coloquialmente, el tiro por la culata. Claudia Ruiz Massieu es es un perfil con una amplia experiencia legislativa dentro de gobierno, una formación académica especializada en políticas públicas, ha estudiado tanto en territorio nacional como en el extranjero, es abogada, tiene maestría en políticas comparadas, candidata a doctora, diputada federal 2 veces, senadora, secretaria de Turismo, de Relaciones Exteriores, con conocimiento en derechos humanos, en cuenta pública, seguridad pública, en fin, es articulista, comentarista, conferencista. Sería una excelente perfil, sería una excelente candidata por parte del bloque opositor. Ahora hay que esperar a que se pongan de acuerdo porque
porque si no se ponen de acuerdo en cosas tan fundamentales como la si va o no va la coalición oficialmente, pues habrá que estar muy atentos de por quién toman la decisión de apoyar en 2024. Sin embargo, hay algo que lo que sí le concedo la razón a la todavía jefe de gobierno de la Ciudad de México, y es que antes de 2024 hasta 2023 no hay que perder de vista Coahuila y Estado de México. Claro. Estado de México puede perder por primera vez el PRI, y Coahuila la elección se encuentra bastante cerrada. Híjole, qué temazos, digo, hablando del Estado de México, pues también el Alito como que no les está ayudando mucho. Y oye, y está bien interesante lo de Claudia, porque imagínate esto que dices de Claudia contra Claudia, y entonces tendrían que remitirse a sus apellidos. Y pues Ruiz contra Sheinbaum, pues Sheinbaum les va a sonar a muchos muy fifí, ¿no? Digo, también hablando de lo que les podría salir el tiro por la culata. Y fíjate que también aprovecho para comentarte así súper rápido, Francisco, que escuché un análisis de Carlos Alarraqui, que bueno, ya sabemos que él es anti 4T, anti AMLO, anti todo lo que tenga que ver con el López Obradorismo, y como tal hay que tomarlo. Pero decía que él le parecía como excelente opción que Claudia Sheinbaum fuera la candidata, que porque así habría más oportunidades de que Morena saliera del poder, que esa sería la primera parte de un proceso que él busca en su particularidad como mexicano y como votante y como pues especialista también en marketing político, pero que la otra parte, pues como tú de alguna manera lo dejabas entrever, lo explicabas, la otra parte es si va a haber una candidatura consolidada de la oposición, realmente organizada, para que haya oportunidad, o si simplemente pues no va a pasar nada porque no hay una oposición que como lo hemos platicado también aquí muchas veces, pues que se organice, así de sencillo, ¿no? Mira, lo comentaba hace unos días, me dicen, oye, ¿qué es necesario para salir adelante en todos los aspectos de la vida? Yo creo que el principio fundamental es el orden. Digo, por algo simpaticé tanto y sigo simpatizando con Porfirio Díaz. Y rapidísimo, nada más haría la acotación. Alito no les está ayudando mucho, no les está ayudando en nada, al contrario, les está perjudicando y les va a seguir perjudicando. Le perjudica a su propio partido, pues que no le perjudique a la oposición entera, ¿no? Totalmente de acuerdo, Francisco. Muchísimas gracias, felices fiestas y nos escuchamos muy pronto. Gracias y buenos días. Buenos días, felices fiestas para todos. Hasta luego. Gracias, es Francisco Ruiz con su análisis de todos los martes, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX.